Hola, ¿qué tal? Acompáñame con tu Biblia a Primero de Reyes 18. Vamos a leer y oramos. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por lo que tú quieres mostrarnos esta tarde, Señor, lo que tú quieres obrar en nuestros corazones. A la luz de lo que vamos a leer, Señor, yo te quiero pedir, Señor, que tú enciendas nuestros corazones una vez más. Por favor, Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya habían pasado 3 años y medio desde que comenzó la sequía y 3 desde que confrontó a Acab. Entonces, ahora Dios tiene una promesa para Elías, una gran noticia en medio de un panorama desastroso, ¿no? Y era la sequía, la muerte, el hambre, la falta de empleos, las enfermedades que conllevaban esto, la delincuencia y demás cosas. Y de pronto Dios se aparece a Elías y le dice: va a llover, voy a hacer llover. ¿No? Imagínate, ¿no?, lo que es estar pasando en una situación así. El día de hoy lo podemos ver como, imagínate, está todo el panorama complicado el día de hoy por el COVID y que de pronto dijeran: hemos encontrado la vacuna, ya se está distribuyendo. ¿Me explico? Sería una gran noticia, ¿no? Y para Elías en este momento es una gran noticia escuchar de Dios que Él va a retirar esto que ha permitido, ¿no? Ahora va a haber lluvia y la lluvia produce frutos, ¿verdad? Y hay comida, y hay agua, y hay salud, etc. Entonces es una gran noticia para Elías y para todo el pueblo de Israel, ¿no? Elías probablemente tenía muchas ganas de salir corriendo a anunciar esta buena noticia, ¿verdad? Pero le dice el Señor: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover. Entonces es una promesa la que le está haciendo Dios a Elías, pero es condicional. Él tiene que ir con el rey Acab. Y esto implicaba fe porque él lo estaba buscando para matarlo, porque debido a su oración había dejado de llover. Así es que ha enfrentado retos Elías. Primero se va solo al arroyo de Querit. Después se enfrenta con el peligro de salir por todo este camino hacia la casa de la viuda de Sarepta y se queda a vivir en tierra de enemigos. Pero ahora va a ir con el enemigo que lo está persiguiendo, que es Acab. Así es que requiere fe, pero Elías ha estado trabajando en su corazón. Dios ha estado trabajando en el corazón de Elías, produciendo esta fe durante ya un buen rato. Así que para lo que le va a mandar, Dios lo ha capacitado. Así que podemos decir esto: Dios siempre nos manda después de habernos capacitado, ¿no? Nunca nos manda así nada más, ¿no? Dios hace una obra gradual en nuestros corazones. Y si tú estás enfrentando el día de hoy una prueba, el día de hoy ya te ha capacitado para eso. Pero entonces, bueno, aquí vemos que Elías fue a mostrarse con Acab, ¿no? Y bueno, hay varias cosas que podemos aprender de acá. Número 1 es que Dios nos enseña a esperar en Él. Elías estuvo, dice ahí en el verso 1, muchos días en la casa de la viuda de Sarepta. Muchos días. Ayer decíamos que probablemente a Elías se le hizo eterno, ¿no? Pero confiaba en el Señor. Y aprendió a esperar en la casa de la viuda de Sarepta, igual también en el arroyo de Querit, ¿verdad? Lo último que le había hablado el Señor era que se quedara ahí en esa casa de la viuda y no le había dicho nada más. Así es que él tuvo que esperar y esperar y esperar hasta que Dios le mostrara lo que tenía que hacer. A nosotros, ¿no? No nos gusta esperar, nos gusta las respuestas inmediatas y más en este tiempo en donde todo lo tenemos a la mano, ¿no? Pero Dios tiene sus tiempos perfectos y nos enseña a esperar también en las circunstancias en las que estamos viviendo. Sea cual sea tu prueba, ¿no? Dios quiere que aprendas a esperar. Dice Eclesiastés 3:1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Ah? Es que para Elías ha llegado la hora. Dios ha decidido que ese es el momento justo para ir y mostrarse con el rey Acab y restaurar a la nación de Israel. Así que bueno, vemos eso, ¿no? Qué bueno es esperar, ¿no? Aprender a esperar en el Señor, en sus tiempos que son perfectos. Pero la segunda cosa que podemos también aprender aquí es que confiemos en sus promesas.
Son las promesas de Dios las que realmente nos pueden sostener en los momentos de prueba, ¿no? Mi papá tiene un banco en la casa. De hecho, creo que también por acá dejó en la casa uno. Siempre que me llevaba a trabajar, él ponía su banco de trabajo. Los bancos de trabajo son como mesas, pero grandes, pesadas, y encima de eso colocan, por ejemplo, tornillos de banco, que es donde sostienen tubos o cosas así para cortarlas, o la madera para ponerla y que esté estable y poder cortar, ¿no? Pero siempre que agarraba una mesa que no era su mesa de trabajo y se movía todo, decía, no, esto no sirve, ¿verdad? Tenemos que tener, a ver, tráete el banco, hijo, ¿no? Y entonces ya lo traíamos, estaba pesado, pero lo traíamos, lo poníamos ahí y entonces ahora sí se podía trabajar encima. Y a mí se me figuran las promesas así, ¿no? Estas cosas firmes sobre las cuales nos podemos apoyar, ¿no? Y podemos caminar y podemos estar seguros, ¿no? Así que, ¿qué promesas te ha hecho Dios firmes en las que te puedes apoyar en este tiempo de prueba? Confía en ellas. Confía en las promesas. Elías es nuestro ejemplo el día de hoy, ¿no? A seguir, pero no es el único personaje, ¿no? Pero Elías nos enseña cómo podemos confiar en las promesas de Dios. Sin embargo, hay que aclarar una cosa respecto a las promesas. No todas las promesas de la Biblia son para ti y para mí. Sí, yo sé que puede sonar bien raro esto, pero es que hay personas que creen que todas las promesas se pueden reclamar para ti y para mí, y no es cierto. Hay promesas que no son para nosotros. En ciertas ocasiones en la Biblia Dios dio promesas específicas para ciertas personas o grupos de personas en cierta época, ¿no? Y son peligrosamente, se pueden sacar peligrosamente de contexto y aplicarlas para nosotros el día de hoy, ¿no? Así que hay que tener cuidado con las promesas. No todas son para nosotros en la Biblia. Hay ciertas promesas muy específicas. Por ejemplo, Marcos 16:18 dice que los que crean en Jesús tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Pero pregúntate, si tú tomaras el día de hoy estricnina o veneno o ácido muriático o cloro, ¿te quedarías así nada más porque sí? ¿Bien? ¿Estarías bien? ¿Seguro? Yo creo que si tú tomas veneno ahorita pensando que no te hará daño, vas a morir. Es muy probable que vayas a morir, ¿verdad? No caigas en la tentación de reclamar promesas que son sacadas de contexto, ¿no? Que en un principio no fueron inicialmente para ti, para mí, son para personas específicas en momentos específicos. Así es que tengamos cuidado con esto, sacar versículos de contexto, ¿no? De repente tomamos la Biblia simplemente como el horóscopo del día, ¿no? Y queremos que lo que leímos eso es necesariamente para nosotros, pero hay que leerla con cuidado. Pero hay promesas que sí son universales. Hay promesas que en la Biblia sí podemos ver para todos los que leemos ahí, ¿verdad? Así que un ejemplo, y hay muchas, por ejemplo, Proverbios 3, 5 y 6, ¿verdad? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por ejemplo, otra promesa, hablando de las pruebas, 1 Corintios 10, 13, de hecho hasta nos memorizamos como seguridad de la victoria, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ya? Santiago 1:12 que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así es que hay muchas promesas universales y agárrate de ellas, ¿verdad? Apóyate en ellas como un banco de trabajo, algo seguro en lo que puedes depositar tu confianza y caminar en eso. Ahora, por otro lado, quiero decir que hay promesas incondicionales en las que tú no tienes que hacer nada, simplemente son cosas que Dios te promete y las aceptas y las recibes, ¿no? Como que también hay promesas condicionales, ¿no? En las que para que Dios cumpla eso que promete, tú tienes que hacer tu parte. Por ejemplo, en Santiago 1:12, ahí, ahorita que leímos, dice, bienaventurado el varón
que soporta la tentación. O sea, tú tienes dicha cuando soportas la tentación. Y dice aquí también, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. O sea, no es que yo pueda reclamar, Señor, tú reclamo la corona de vida que tú tienes prometido para mí. Ajá, pero primero tengo que resistir la prueba. ¿Ah? Entonces hay promesas universales, pero también puede haber condiciones a esas promesas. Pero agárrate de las promesas. Y si es necesario que tú tengas que asumir ciertas responsabilidades y responder en fe a estas cosas, hazlo. Pero puedes hacerlo. También hay otras promesas donde dice que el hombre que teme a Dios, pues será bienaventurado, Dios lo guardará, ¿verdad? Esas cosas son firmes. Ok, pero entonces Elías se apoyó en esta promesa. Dios iba a hacer llover si él se mostraba a Acab. Entonces fue, obedeció. Y en el verso 3 dice, y Acab, primero de Reyes 18:3, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Entonces pasa ahora la cámara a Acab y a Abdías. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Entonces aquí vemos otro personaje, ¿verdad? Vemos a Acab y vemos a Abdías, del verso 3 al 6. Elías no era el único profeta de Israel, había muchos profetas en Israel, ¿verdad? Y uno de ellos era Abdías, que también era un hombre, dice ahí, temeroso de Dios, ¿verdad? Era temeroso. Incluso dice en el verso 4 que él escondió a 100 profetas de Jehová durante una gran persecución encabezada por la esposa de Acab, que es Jezabel, ¿no? Entonces aquí entre paréntesis entendemos pues que mientras Elías no estaba ocurrieron cosas terribles y difíciles para el pueblo de Israel. Los profetas del Señor fueron perseguidos y Jezabel mató a muchos de esos profetas. Ella fue la culpable del homicidio de muchos profetas. Pero este hombre Abdías valientemente escondió a 100 profetas. Y en el verso 4 dice que también no solamente los escondió, sino que los sustentó. Y en una época de gran hambre y escasez, sustentar a 100 profetas, realmente era un hombre que temía a Dios, ¿verdad? Amaba a Dios. Pero hay ciertas cosas que también nos llama la atención de Abdías y algunas de ellas son cuestionables, ¿no? O sea, no estoy diciendo que estemos cuestionando la vida de Abdías, sino como para meditar en ellas. Por ejemplo, dice que aparentemente él es muy diferente a Elías. Abdías, por ejemplo, está en la casa de Acab, ¿no? Elías está en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Abdías salva caballos y mulas. Elías quiere salvar a todo un pueblo. Abdías está sirviendo a Acab, Elías está confrontando a Acab. Entre varias otras diferencias que vemos entre ellos dos. Sin embargo, estuve yo pensando, ¿no? ¿Realmente podríamos asegurar qué es lo que hay en el corazón de Abdías? ¿No? Es difícil saberlo realmente. Sin embargo, no podemos pues estar completamente convencidos qué es lo que pensaba Abdías, ¿no? Pero evidentemente era un hombre temeroso de Dios. Ahora, una de las preguntas que me pasaban en la cabeza era, ¿se habrá unido a Acab, a trabajar con Acab, solamente porque tuvo temor a que lo mataran? ¿O él quiere ser un agente de influencia ante Acab, sal en la casa de Acab? No lo sé, no lo puedo asegurar. Pero hay cosas que nos brincan y que hacen ver que quizá no todo estaba bien en el corazón de Acab, de Abdías, perdón. Dice en el verso 7, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Entonces lo que vemos también es que este hombre temeroso reconoce a Elías y le muestra respeto y se postra, ¿no? Y Elías no le hace en sí una exhortación severa o muy directa, ¿verdad?
Solamente le dice Elías, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Entonces, yo no sé si cuando le dice, ve y dile a tu amo, está sugiriendo que realmente ya no está sirviendo a Dios, sino está sirviendo a Abdías. De repente uno podría pensar eso, pero es difícil saberlo. Pero quizás sí. Por lo que vemos más adelante. Más adelante vemos un terror descontrolado en Abdías. Mira lo que dice aquí. Elías le dice, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, y fíjate cómo lo dice, tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones a él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Entonces lo que vemos aquí es que tiene un temor que Acab lo mate por haber salvado y sustentado a los 100 profetas. Y es interesante porque realmente Acab no está buscando a Abdías, sino está buscando a Elías, ¿verdad? Pero Abdías tiene un temor tremendo, ¿no? A Acab. Y podemos de esto no asegurar quizá al 100% que esté pasando en el corazón de Abdías, pero sí podemos concluir estas cosas para nosotros. Recientemente leí un comentario en las redes sociales que decía, el temor es el mayor enemigo contra la fe y la obediencia. Y me sorprendió, ¿no? Porque yo mismo me he encontrado con temores personales y me he dado cuenta que esto es real, ¿no? El temor es un enemigo para obedecer a Dios, ¿no? Para tener fe en las promesas de Dios, para obedecer al Señor en lo que nos manda hacer. Y sí, si el temor a Jehová no está gobernando en tu corazón, te vas a ser esclavo de aquello a lo que temes. Esa es una realidad. Abdías dejó de tener aparentemente este temor a Jehová, el temor de Dios, y ahora comenzó a tener temor del hombre y se hizo esclavo de Acab. En Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, puede ser que, por ejemplo, el día de hoy a lo mejor no es necesariamente a un hombre, pero a lo mejor puedes tener temor de la misma enfermedad y te vuelves esclavo de eso. Todo el día se te pasa pensando cómo debes de cuidarte y qué debes de comprar, y que si ya compré el alcohol, y que si ya compré esto, y que si ya compré el otro, y andas pensando en cómo resolver todas estas cosas porque tienes temor de eso. O a lo mejor con todas estas cosas de la violencia que está surgiendo el día de hoy a raíz de todo esto, a lo mejor estás teniendo temor del hombre, ¿no? A que te pase algo en la calle, a que te roben, a que te hagan algo, ¿no? Pero el temor al hombre te vuelve esclavo del hombre, ¿no? O a lo mejor no es a eso, puede ser a muchas más cosas. No sé qué pruebas estás enfrentando, ¿sabes? Pero el temor te puede hacer esclavo de eso y incluso te puede hacer hasta negociar tu propia fe, ¿no? Y en vez de estar sirviendo a Dios, empieza a pasarte al bando del enemigo, ¿no? Podría llevarnos a este extremo. O simplemente inhabilitarte, hacerte inoperante, ¿no? Y ya no eres útil para la obra de Dios. Dejas de volverte, de ser este agente de influencia a otras personas. Hablo de una buena influencia, pues no que seamos influencers o algo así, pero sí un agente de influencia que lleve la palabra a otros, que pueda ser un ejemplo a otros de fe y de obediencia, ¿no? La sal, pues, empieza a dejar uno de ser salado, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Y bueno, ¿qué pasa con Elías? Me encanta porque Elías, yo no sé si conocía a Abdías, ¿no?
Tal vez sí, porque era profeta. Dice aquí en el verso 15 cómo le responde de una manera interesante. Le dice Elías, verso 15, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. O sea, no le trata de una manera pues tan severa, ¿no? Sino simplemente yo pienso que estaba confiando en el Señor, ¿no? Y le dice, no me voy a ir a ningún lado, me voy a ir a mostrar a Acab. Si tu miedo es que me vaya o que me aleje o que Dios me lleve, no me voy a ir, ¿no? Y lo puede decir Elías así porque Dios le prometió a Elías, pues, o le mandó a Elías mostrarse a Acab. Entonces no va a ir a ningún otro lado. Elías está entonces hablando en fe, le está mostrando esta fe a Abdías, y Abdías ahora, de pronto, de un momento a otro, ahora se enfoca y hace lo que Elías le pide, ¿no? Entonces está haciendo influencia pues con Abdías, este hombre Elías. Pero bueno, entonces yo creo que eso, ¿no? Pienso que el buen ejemplo de aquellas personas que tienen fe nos ayuda también para obedecer a otros, ¿no? Al Señor, perdón. La confianza de otros nos anima a confiar en Dios también a nosotros. Bueno, en el verso número 17, entonces comienzan los encuentros. Dice el verso 17, habla del encuentro con Acab. Elías por fin se encuentra con el rey Acab. Dice así, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces, muy interesante la pregunta que le hace Acab a Elías. Dice, tú eres el que turba a Israel. ¿Por qué le dice esto? Porque debido a la oración de Elías, es que no había agua, no había lluvia. Entonces Acab en su mente empezó a decir, el culpable es Elías. Él es el que ocasionó todas estas cosas. Pero interesante porque el problema no fue Elías, ¿no? No fue la oración de Elías. Es cierto que Elías, conociendo la escritura y leyendo Deuteronomio 11:17, sabía que por el pecado del pueblo y por ir tras los Baales no habría lluvia. Eso es una cosa que sabía Elías, y por eso Elías pudo orar conforme a la palabra de Dios y no haber llovido en esa tierra. Pero el problema no fue ni la oración de Elías, no fue la palabra de Dios, ¿no?, que advertía que no iba a haber lluvia. No era la culpa de Dios, sino que el problema es que ellos se inclinaron a la idolatría. Así que Elías lo tiene bien claro y le dice, ¿no?, yo no he turbado la casa de Israel, ¿no? Los que se han desviado son ustedes. Tú, le dice a Acab, tú y la casa de tu padre. Omri, el papá de Acab, también fue un hombre idólatra, pero Acab siguió los mismos pasos de su padre. ¿Y qué hicieron? Dejaron los mandamientos de Jehová y se fueron tras los Baales, ¿no? Una de esas influencias fue su esposa Jezabel, pero realmente el responsable es Acab. Él fue el que decidió abandonar a Dios, ¿no? Así que Dios cerró el cielo para que no lloviera, pero eso es consecuencia del pecado de Acab, el pecado de Jezabel, el pecado de Omri. Y no fue culpa de Elías, interesante, y tampoco fue culpa de Dios, ¿no? Fue a causa del pecado de Acab. Así que eso nos lleva a pensar lo siguiente. Es bien fácil evadir la responsabilidad, ¿no?, echarle la culpa a otros de lo que está pasando, ¿no? Muchas veces estamos en una situación difícil y no reconocemos que quizá es por una consecuencia de mi pecado, ¿no? Es fácil echarle la culpa a otros. No, es que la culpa fue tuya, ¿no? ¿Para qué me dices esas cosas?, ¿no? O la culpa es de este cuate que me está exhortando, me está llamando la atención, ¿no? No me deja de decir de estas cosas. Pero el problema, déjame decirte, también es fácil echarle la culpa a Dios. O sea, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y sabes, le solemos echar la culpa a Dios, pero la culpa no es ni de Dios, ni de su palabra, y tampoco es la culpa de aquellas personas que te dicen que estás mal, sino nuestro pecado, nuestras propias acciones, ¿no? Por ahí decía cierta persona, y es un ejemplo muy común, decir que cuando uno señala a alguien, los demás dedos, bueno, no 3 dedos apuntan hacia ti, ¿no? Y es eso. Bien,
Ahora dice en el verso 19, le dice Elías a Acab: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces un dato más aquí es que se habían convertido los profetas, en vez de según los habían tomado como ayuda para Acab, para ayudarlos contra este problema, pero se habían convertido en una carga y ahora los tenía que estar sosteniendo Acab a ellos. O sea, se supone que si eran profetas de un Dios verdadero, entonces su Dios verdadero debería de sostenerlos, pero no puede sostenerlos. El que los tiene que sostener es Acab. Se han vuelto un peso para el reino, y no solamente eso, se le han unido más. Ahora ya son los profetas de Acera también. En total, 850 profetas. Y dice aquí: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¡Guau! O sea, lo que primero vemos es que Elías hace que se congreguen todos los profetas. En el verso 36 no fue idea suya, dice que fue mandato de Dios y que él hacía todas estas cosas por mandato de Dios. Pero lo interesante es que, pues, Acab, para empezar, acepta juntar a los profetas. Muy interesante, ¿verdad? Y luego también, de hecho, más adelante, ahorita lo vamos a ver, en el verso 24 al final, el pueblo de Dios respondió: bien dicho, ¿no? Entonces me llama la atención, ¿por qué es que Acab accede, ¿no?, a hacerle caso a Elías y a juntar los profetas de Baal, los profetas de Acera? ¿Por qué es que el pueblo también accede a esto que Elías les está diciendo? Pues la respuesta es bien simple: porque ya estaban cansados de los profetas de Baal, como habían sido profetas que durante 3 años y medio no habían remediado absolutamente nada. No ha habido lluvia, no se ha mejorado la situación, se han convertido en una carga para el reino, el mismo rey los tiene que mantener. Lo único que hacían eran puras prácticas raras, muy parecidas al ocultismo y a la brujería, solamente cortarse y andar haciendo cosas, pero no hacían nada, no pasaba nada. De alguna manera era necesario que el pueblo entendiera lo inútil que era Baal, ¿no?, el ídolo en el que estaban confiando. Y ya estaban cansados, y entonces Elías les dice: júntenme a los profetas, y ellos dicen: ok, vamos pues. Entonces yo creo que eso nos enseña que Dios nos hace ver lo inútil que es aquello en lo que confiamos, ¿verdad? Que no es Él, ¿verdad? Lo inútil, lo inservible, cómo no nos llena, cómo no nos sacia, cómo no nos satisface, cómo es muy prometedor, pero a la mera hora nos deja solamente decepción, soledad, angustia, vidas deshechas, familias deshechas. No ayuda, no habla, no escucha, no responde, no hace nada, ¿no? Esas cosas que prometen mucho, en las que confiamos, pero que no son Dios, al final son inútiles. Entonces, dice en el verso número 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Entonces, solamente como un comentario breve acerca de esto, Elías hace un trato con ellos, pero ¿por qué hizo todo esto del reto con ellos, con los profetas de Baal? Porque antes de que lloviera y que ellos vieran que caía lluvia del cielo, era necesario que ellos entendieran quién es el que enviaba la lluvia. Si no hubiera hecho esto para mostrarles quién era el verdadero Dios, entonces ellos probablemente hubieran pensado que era Baal el que hubiera enviado la lluvia, porque Baal era el dios de la lluvia.
¿no? Según la cultura cananea, ¿no? Pero primero es necesario que ellos se den cuenta, su Baal es inútil y el Dios que tiene todo en control es Jehová, el Dios de la Biblia. Así que entonces hacen esto y dice en el verso 26, ¿verdad? Déjame darte una aplicación antes de continuar. Antes de poder experimentar esto que le llaman muchos la nueva normalidad, es necesario primero saber quién es el que derrama la bendición, la paz o soluciona algunos problemas. Si no, al rato vamos a estar colgando las medallas. Es que fuerza México, es que ya ven cómo sí pudimos y toda esta cantidad de cosas, ¿no? Es Dios. Si permite paz, si permite otra vez estabilidad y tranquilidad, es Dios. Pero primero quiere enseñarnos quién es Dios. Entonces, hay algo bien interesante también que quiero decir antes de continuar. Hay un problema en el corazón de este pueblo. Les dice en el verso número 21, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Esta palabra claudicar significa, literalmente se traduce como cojear, ¿no? O sea, cuando cojeas, porque tienes un pie mal, no puedes caminar, entonces con el pie mal caminas, y luego caminas bien, y luego caminas mal, y luego caminas bien con el otro, y así andas, ¿no? Andas bien y luego mal, bien y mal. Andas apoyándote en algo que no funciona, y en algo que sí funciona, y así. Pero la connotación espiritual es que, pues él está diciendo, ¿hasta cuándo van a ser indecisos? ¿Hasta cuándo van a estar apoyándose en algo que no sirve? Y luego se apoyan en eso y luego se apoyan en Dios y caminan firmes. Pero luego otra vez viene algo y se vuelven a apoyar en eso que es inservible e inútil. Y otra vez vuelven otra vez a confiar en Dios. Y así es su caminar de ellos. Una traducción dice, ¿hasta cuándo van a estar cambiando de Dios? ¿No? La RAE lo traduce así, la palabra claudicar. ¿Hasta cuándo van a estar cediendo a la tentación? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Me hace pensar muchas cosas, ¿no? A lo mejor tú piensas, no, pues que Dios en esta porción está hablando a personas que eran totalmente idólatras, ¿no? Pero no. Estaba hablando un pueblo que conocía a Dios, que confiaba en Dios, pero que empezó a darle cabida a ídolos en su vida. Empezó a confiar en cosas que no eran Dios, pero confiaban en Dios, pero se apoyaban en cosas que no era Dios. Y a lo mejor tu vida no está totalmente dada a la idolatría, pero a lo mejor estás pasando esto, ¿no? Estás claudicando, estás apoyándote en Dios y luego te apoyas en otras cosas. O estás confiando en Dios y siendo fiel a Dios, pero de pronto cediendo a la tentación. Y confías en Dios y cedes a la tentación. Y te arrepientes y confías en Dios y vuelves otra vez a ceder a la tentación. Y tu vida es así. Caminas cojo. Por un lado adoras a Dios, pero por otro lado adoras a Baal. Entonces el problema aquí es lo que conocemos en Apocalipsis como la tibieza. Muy fuerte, en Apocalipsis 3:14 dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. O sea, hay cosas que a Dios le desagradan, pero la tibieza espiritual es de las cosas que más detesta el Señor, ¿no? Y no lo digo para condenarte, sino para que nos demos cuenta de la gravedad, porque a lo mejor pensamos, pues yo no estoy tan mal como otros. Y sin embargo, si tienes un caminar así, ¿verdad? No está del todo bien, ¿verdad? Así que esto es. Yo lo decía el pastor Iber, no te engañes, ¿verdad? No pienses que por el hecho de que has confiado en Dios y crees en tu palabra y te sabes versículos y haces ciertas cosas que hacemos los creyentes, ¿verdad? No significa por eso que está todo bien. Es que dices, yo solamente tengo 2, 3 cositas y tengo mis cositas, pero pues bueno, ¿no? Ahí vamos. No. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Por qué no contestas tú esta pregunta en casa? ¿Hasta cuándo claudicaré, Señor? Y el pueblo no respondió nada. Y yo creo que si somos sinceros, quizá ninguno de nosotros puede responder algo.
Entonces, bueno. Pero bueno, ahora Elías reacciona de una manera maravillosa, porque él podría llegar y, reprender al pueblo de una manera demasiado severa y, ¿sabes? Se ve haciendo algo impresionante, hablándole con tanto amor al pueblo de Dios. Así que vamos a comenzar a ver qué es lo que pasa en el verso número 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. ¿No? Y se burlaba de ellos. Así que vemos cómo Elías está totalmente confiado en su Dios, ¿verdad? Y está haciendo ver la ridiculez, pues, que están haciendo estas personas, ¿no? Estas profetas de Baal. Interesante, porque dice que no había voz ni quien respondiese. Verso 28 dice: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. No pasó nada, porque los ídolos, Baal, Acera, todos ellos son muertos, no son dioses. La Biblia dice que no son nada, ¿no? No pueden oír, no pueden hablar, no pueden ver, no pueden ayudar, son inútiles, ¿no? Y de hecho el Salmo 115 dice, igual también se parecen a los ídolos los que los hacen y aquellos que confían en ellos. El pueblo de Israel está empezando a volverse así también. Pero lo que quiero llamar tu atención es, fíjate ahora, se dirige al pueblo en el verso 30 y ve cómo le habla al pueblo. Le dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos. Primero lo que hizo fue mostrarles la inutilidad de Baal, pero ahora les dice: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, sobre la leña. ¿Sabes? Es impresionante lo que hace Elías, impresionante lo que hace Elías, lo que hace... Así, está muy interesante porque lo primero que dice es: acérquense. O sea, ellos no sabían qué hacer, ¿no? Y lo primero que dice es: acérquense. Está muy interesante cuando hay alguien que te empieza a acercar. O sea, tú estás lejos, estás pensando que estás bien, estás pensando que tu vida está bien y todo, y de repente ves que todo está mal, no sabes qué hacer, te dicen: acércate. Hay ciertas personas que cuando tú estás caminando un poco lejos, te hacen que te acerques, ¿no? Con ese amor le habló Elías a las personas. No fue como: pues ahora aléjate, hiciste esto, idólatra, vete de aquí, ¿no? Sino les dijo: acércate. Me encanta porque Dios es un Dios misericordioso que está dispuesto a no darte el pago que mereces, ¿no? Y yo creo que el día de hoy podemos entender esto, que Él te dice: acércate. Y dice acá: y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces Él empieza otra vez a fabricar este altar que era el medio a través del cual ellos acostumbraban a adorar a Dios. Por ejemplo, en Josué, cuando cruzaron el Jordán, pusieron un altar. Josué puso un altar para adorar a Dios, reconociendo que era Él el que iba con ellos hacia la tierra prometida, el que había hecho todas las obras. Y de repente se los pone otra vez, como diciendo: ¿se acuerdan de cómo el Señor nos hizo atravesar el Jordán? ¿No? ¿Se acuerdan? Y los acerca, les pone el Es como otra vez acercarte para que sientas ese calor que sentías al principio cuando comenzabas a conocer al Señor.
¿no? Ves, ¿no? Esos recordatorios de lo que Dios ha hecho en tu vida durante tu vida cristiana, y empiezas a acordarte de las grandes cosas que Dios ha hecho, de cómo te sacó de ahí, te trajo una vida nueva, una vida llena de plenitud, y empiezas a enumerar esas cosas. O sea, ¿por qué no te pones a acordarte de aquellas cosas que Dios hizo? ¿No? De cómo el Señor te acercó, sentiste ese calor por primera vez de parte del Señor, y aquellas grandes cosas que Dios hizo en tu vida, ¿no? Desde que te comenzó a sacar. Tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Yo creo que ellos habían olvidado que ellos eran hijos de Jacob. Y Elías se los vuelve a recordar. ¿Ustedes se acuerdan quiénes son? Y a nosotros a menudo nos pasa, ¿no? ¿Te acuerdas quién eres en realidad? ¿Que tú eres un hijo de Dios? Por haber confiado en Jesús. Les recuerda su identidad, ¿no? Al cual, dice también, al cual había sido dada palabra de Jehová. Y les recuerda algo que les dio, ¿no? Su palabra. Les dio su palabra. Ellos habían olvidado la palabra. Pero ellos eran de este pueblo, aunque indigno, ellos eran el pueblo al que Dios les decidió dar su palabra. Y ahora ellos habían olvidado su palabra y les recuerda a ustedes, son los receptores de esa palabra. Dios les dio algo hermoso y valioso, ¿no? ¿Te acuerdas? De repente nada más escucha cómo suena el sonido de las hojas de tu Biblia. A lo mejor lo extrañas y Dios te recuerda estas cosas. Cuando leías la Biblia, cuando te pasabas horas orando, ¿no? Y dice ahí, ¿no? Que edificó con las piedras un altar. A través de esto le está recordando cómo era su adoración a Dios, le está recordando a quién adoraban, ¿no? ¿Te acuerdas cuando cantabas a Dios con todo tu corazón, ¿no? Estas grandes cosas, yo tengo un recuerdo de eso muy interesante porque no quiero decirte que lo hagas, pero yo tenía una vela en mi cuarto. Yo realmente no conocía mucho de la palabra, ¿no? Pero yo sentía que tenía que hacer algo con Dios, adorarlo de una manera distinta, que se viera obvio que lo estaba adorando. Y en mi cuarto tenía una vela y la prendía y en la noche la dejaba prendida porque decía, yo quiero, Dios, que tú te quedes aquí conmigo. Y no era la vela, ¿no? Sino que eran esos momentos en los que tú pasas con Dios que son tan plenos y de comunión. Pero hay cosas en tu vida que yo sé que cada uno tiene unas cosas que te recuerdan la manera en cómo tenías esa relación con Dios, ¿no? Y de alguna manera Dios te las vuelve a recordar y poner. Y me encanta porque en el verso 33 dice, y preparó la leña. ¿No te recuerda eso a la cruz? Y dice, cortó el buey en pedazos. ¿No te recuerda eso a lo que Cristo hizo por ti? Y lo puso sobre la leña. Jesús murió crucificado por nuestros pecados, ¿no? Murió crucificado por nuestros pecados. Y creo que es el punto al que Dios nos quiere llevar. Recordar que Él murió por nosotros en la cruz. No solamente nos sacó porque Él murió en la cruz y con eso nos dio libertad. Nos salvó. Y es necesario que tú el día de hoy recuerdes qué es lo que hizo Dios contigo. Es necesario que tú recuerdes todas estas cosas. Así que dice en el verso 34, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Así que simplemente esto hace más evidente que lo que va a pasar es de Dios, ¿no? Me hace recordar que nuestra fe adorna y hace resaltar su obra. Y también me recuerda que Dios es increíblemente poderoso y es capaz de hacer lo imposible en nuestros corazones alejados.
Verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Lo que está pidiendo es que se den cuenta que Él es el que tiene control y dominio sobre todo. No es Baal, no es Acera, no son ellos, es Dios, el Dios de la Biblia. Y también me encanta porque dice cómo tú haces volver sus corazones, que se den cuenta que no son ellos, que eres tú, ¿no? Verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. ¿Te imaginas la escena? Ver un tornado de fuego descendiendo desde el cielo, ¿no? Consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Es necesario que Dios consuma tu corazón en este momento. Si tú estás recordando todas estas cosas, lo que Dios quiere es que tú vuelvas a recordar que Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Que Dios es Dios en tu vida y debe ser Dios en tu vida Él otra vez. Yo espero que en tu corazón tú estés ahorita encendido otra vez. Que Dios esté haciendo esta obra en tu corazón, si no, de nada sirvió nada. De nada sirve que tengas preguntas y razonamientos y conclusiones si Dios no está encendiendo tu corazón en esta ocasión. Y dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Y pasa eso, cuando tú te encuentras con Dios y Él vuelve a encender otra vez tu corazón, tratas con los ídolos. Así los tratas, los degollas. Les das muerte y no vuelven a levantarse, ¿verdad? Pero es solamente cuando Dios obra en nuestros corazones que podemos quitar nuestros ídolos. Es que si tú no has podido quitar tus ídolos, es que necesitas que Dios otra vez te recuerde todas estas cosas. Su sacrificio es lo que nos da libertad. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, dice la palabra. Y así se vuelve uno drástico, tajante con el pecado, ¿verdad? Y bueno, así el corazón del pueblo. Y dice el verso 41, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces, lo último que vemos es cómo pues el pueblo se vuelve al Señor. Una obra impresionante de Dios en su vida. Y entonces Elías ahora lo que hace es va con Acab, ¿no? Ahora lo va a buscar a él y le dice: ¿sabes qué? Celebra, haz una fiesta, celebra porque va a llover, se oye la lluvia. Y me imagino a Acab viendo el cielo y diciendo: no se ve nada, ¿qué te pasa? Pero realmente muchos concluyen que realmente lo que está oyendo Elías es la voz del Señor. La promesa que está resonando en su cabeza y en su corazón, porque Dios no acabó. El propósito principal no solamente era descender fuego del cielo, era que volviera a llover. Esa era la promesa que le hizo en el verso 1. Dios no ha acabado. Y Elías está con la voz de Dios así de: va a llover, voy a hacer llover. Y aquí Elías por fin llega con Acab y le dice: celebra. Entonces Acab subió a comer y beber. Elías entonces se fue a solas. Fíjate, se apartó Elías, se fue al monte Carmelo, este monte que está ahí junto al valle de Megiddo. El día de hoy lo puedes visitar, está impresionante. Y subió y se postró y oró. Me encanta porque a pesar de que él fue usado de una manera muy, muy
pues notoria delante de todo el pueblo y de los profetas de Baal, él sigue siendo un siervo humilde y va y tiene sus momentos de comunión y regresa con el Señor. Y se pone de rodillas a suplicar al Señor: Señor, tú me dijiste que iba a llover. Señor, tú me dijiste, te pido que llueva, Señor, y que cumplas esta promesa que me has hecho, porque yo ya vine a ver a Acab y Señor, tú me dijiste esto. Así que vemos esto y va ahí, subió, ¿no? Y su criado le dice: pues no hay nada todavía. Y le dice: ve 7 veces. Y entonces Elías persiste en oración y dice: veo como una nube como el tamaño de la palma de una mano chiquitita, ¿no?, encima del mar. Y dice: ya nos contestó el Señor. Y se va y pasa todo esto con Acab. Acab se regresa en su carro, empieza una gran lluvia, de una manera increíble, el contexto es grande. Y a través de eso podemos entender un principio: Dios es fiel a sus promesas. Y cuando tú depositaste tu fe en ese banco de trabajo, vas a poder experimentar después también cómo te sostuvo. En Santiago 5:18, ¿no?, dice que Elías oró, otra vez oró y Dios dio lluvia. Tú oras y Dios te responde. Tú confías y Dios te sostiene. Dios es fiel a sus promesas. Y en el verso 46 lo que vemos es ahora Elías, un hombre lleno de gozo y de fortaleza espiritual, porque Dios le contestó. Y así es como Dios obra en nosotros, ¿no? Nos da gozo al ver sus respuestas, ¿no? En el Salmo número 5, para terminar. En Salmo 5 dice: alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de su favor. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por este pasaje, Señor. Gracias porque tú eres quien nos busca, Señor. Tú eres quien hace todo con tal de ganar unas almas, Señor. Gracias por habernos hablado en tu palabra, Señor. Yo te pido que tú lo que has hablado a cada uno de los corazones de mis hermanos, Señor, dé fruto en sus vidas, Dios. Pero sobre todo, si algo puedo pedirte, Señor, es que sus corazones y el mío, Señor, estén contigo, Señor. Que no olvidemos aquellas grandes cosas que tú has hecho con nosotros, Señor. Y no solamente eso, Señor. Aquí estamos si tú quieres usarnos, Señor, como Elías lo usaste, Señor, para poder traer consuelo y traer a los demás a ti, Señor. Haz esta obra con nosotros, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.